buenos días, bienvenidos al episodio 25 del podcast ATE, el podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, soy ingeniero de sistemas y consultor de tecnología en la ciudad de Bogotá. Hoy es martes 13 de octubre del 2015 y vamos a hablar de los segmentos de mercado. Este tema lo tocamos indirectamente cuando hablamos de Business Model Canvas, Lean Canvas, todo este tema de la metodología Lean. Nos recomiendan siempre hacer una segmentación de nuestros posibles prospectos. Aquí traemos a colación el dicho que dice divide y vencerás. Entonces lo que necesitamos es coger todos nuestros posibles prospectos, hacer como una división especializada y a cada uno de ellos enfocar nuestras estrategias. Son de formas diferentes. Vemos que fuéramos nuestra humilde empresa de calzado que siempre he tomado de ejemplo y le vamos a vender zapatos a todo el mundo. Ay, tan bonito, pero entonces en este caso lo que necesitamos es, si somos digamos de Bogotá, nuestra segmentación inicial debería ser al menos por género, hombres o mujeres. Entonces nuestro primer segmento sería el de hombres, entonces hacemos todas nuestras campañas de marketing y todo enfocado a ese segmento. Incluso ese segmento estaría demasiado grande. Tendría que ser, por ejemplo, hombres que les gustan los deportes. Entonces ya estamos hablando de zapatos tenis, pero incluso podemos hacer una segmentación aún más pequeña, llegando a la microsegmentación que podría ser hombres que les guste el deporte y que además de todo les guste la equidad, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar un pequeño segmento de personas, porque ya sabemos que la equidad no es el equipo que tenga más hinchas en toda la ciudad, de hecho es uno de los más pequeños, pero si esas personas están interesadas, pues vamos a obtener unas ganancias fijas. Entonces, estos segmentos estos segmentos deben tener ciertas características en común. Por ejemplo, todas las personas que estén en esos segmentos deben tener condiciones de ser iguales. En este caso, que hablamos del ejemplo de la equidad, todos deben ser hinchas de la equidad, o simpatizantes por lo menos. Pero también tenemos otras condiciones, por ejemplo, las regiones. Hablamos de un sector de la ciudad, por ejemplo, ya sería algo pequeño, o toda la ciudad, ya sería un segmento un poco más grande. Hablamos de climas, hablamos de edades, por ejemplo, nuestro producto de calzado va a estar aún más segmentado porque va a ser para niños que estén en la equidad, por ejemplo, en la escuela de la equidad, y que estén entre los 15 y los 25 años. Para que cuando lleguen a ser profesionales ya no serían solo zapatos tenis, sino guayos especializados, digamos que tienen en cuenta tecnología para los climas de Bogotá, que son mucha lluvia, entonces tienen un agarre especial y el amarrado del cordón, no se suelta con la lluvia, por ejemplo, algo así. Esa sería una microsegmentación, pero todos los que estén interesados y toda nuestra campaña que está enfocada en ellos, digamos que seríamos casi que el número uno en ese microsegmento. Después podríamos expandirnos a otros segmentos un poco más grandes. Entonces, otros ejemplos serían algo como ingresos. Entonces, vamos a tener en cuenta las personas que son de ingresos reducidos. Entonces, ya no vamos a ganar. Ya cambia incluso toda nuestra metodología de nuestro plan de negocio. Y ya no vamos a ganar solamente por el ingreso de cada producto, sino que también tendríamos que tener en cuenta algo de publicidad, por ejemplo. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos, por ejemplo, las profesiones, las actitudes, los intereses. Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. ¿Sabes cuántos prospectos de clientes visitaron tu negocio hoy? ¿Qué detalles sabes sobre ellos? ¿Cuántos de estos prospectos se convirtieron realmente en clientes? Si deseas saber estos y muchos más datos de tu negocio, puedes contactarme en ortizvivas.com/contacto para obtener informes personalizados que te permitan conseguir tus objetivos empresariales y generar campañas exitosas de marketing, sobre todo de marketing online. Recuerda que el que tiene la información tiene el poder. Ya sabes, ortizvivas.com/contacto. Cuando nosotros vamos a crear un producto en una empresa, sobre todo cuando es nueva,
y vamos a segmentar este nuevo producto, debemos tener en cuenta que nuestros segmentos cumplan ciertas condiciones, que nuestro producto le vaya a agradar siempre solo a ese segmento, pero que además en el futuro sea expandible a otros segmentos. Pero todo nuestro enfoque va a ser al segmento que estamos creando. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Su área geográfica, por ejemplo, un continente entero o un país, o que el tamaño del país no supere los 6 millones de habitantes. También podemos hablar del clima, o incluso la ciudad, o una zona de la ciudad. Digamos que empezamos a segmentar. Por ejemplo, acá en Bogotá podríamos hablar de una localidad. Entonces, en la localidad de Chapinero, que es donde se generan eventos estudiantiles, podríamos crear un producto de zapatos para jugar microfútbol. Bueno, pero entonces va a tener un diseño que está adecuado porque además va a tener en cuenta que las edades de estos estudiantes, que son en su mayoría universitarios, están entre los 18 y los 25 años de edad. Bueno, ya tenemos un segmento que está más o menos especializado. Entonces ya tenemos el área geográfica. Cuando hablamos de la edad, hablamos de su segmento perdón, que son segmentos demográficos. Entonces hablamos de edad, hablamos de género, orientación sexual, el tamaño de la familia. Hay productos que están creados solamente para familias de dos miembros, el esposo y la esposa, que son de estas nuevas parejas que no quieren tener hijos, compran ciertos productos que son especializados solo para ellos. Entonces, si sabemos que a ellos les va a interesar, pero que a otras personas que no están dentro de este segmento también les va a interesar, pues si enfocamos toda nuestra estrategia a todos ellos, pues es una estrategia que no va a servir. Digamos que estaríamos separando todo nuestro target, y podrían comprar otros productos alternativos. Entonces no es la idea. Hablamos también de segmentos como ingresos o profesiones, niveles educativos o hasta estratos. Ya desde segmentos que son psicográficos, hablamos de personalidades, estilos de vida o incluso valores. Hay unas empresas que se están creando, que son startups, que están totalmente enfocadas en personas que han incluso pasado por la cárcel. Les dan trabajo a estas personas y generan productos que ellos mismos pueden consumir. Entonces, se sabe que las personas que han pasado por una prisión, pues es muy complicado que les den trabajo. Entonces, estas nuevas empresas les permiten laborar, regenerarse dentro de la sociedad, por decirlo de alguna manera, producir y demostrar que son personas muy valiosas. Entonces, fuera de eso, están generando un producto que ellos mismos pueden consumir. Entonces, esta es una estrategia grandísima y una segmentación que es muy pequeña, es una microsegmentación. Estamos hablando de algo psicográfico. Entonces, podríamos tenerlo en cuenta como un ejemplo. Ya, digamos que otro grupo de segmentos que casi siempre se debe tener en cuenta, que es el de comportamiento, es que ya tengan un uso de un producto similar. Cuando se crearon todo este tema de las redes sociales, las nuevas redes sociales emergentes miraban mucho sobre todo Facebook, cómo lo utilizaban, qué lo utilizaban y en qué podrían segmentar. Entonces, por ejemplo, LinkedIn se enfocó en estas personas que tienen uso de red social, pero que están solamente interesadas en temas laborales. Entonces, esto es una segmentación por comportamiento. Bueno, les deseo un feliz día. Como siempre, les agradezco una valoración en iTunes o un me gusta en iVoox y ahora en YouTube. También pueden encontrar los episodios del podcast. Si necesitan algún servicio mío, podemos hacerlo posible si me contactas en ortizvivas.com/contacto. Gracias y hasta entonces.